la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestros corazones y en nuestras vidas en este momento y siempre. A ver, ¿quién reconoce esa imagen? ¿Cuántos de ustedes la usaron alguna vez? Todos. Qué rápido las manos levantadas, ¿no? Cuando esto se inventó y los juegos electrónicos llegaron a nuestras casas, ¿sí? Pudieron salir de los locales donde había que ir y pasar tiempo con una ficha, y de golpe estuvieron adentro de la casa donde uno podía usarlos todo el tiempo que quisiera. Yo estuve fascinada con esto. Mi juego favorito era Super Mario Bros. Y en ese momento los primeros juegos que venían en cassette, no tenían la posibilidad como hay ahora de avanzar, empezar donde uno había dejado el juego o iniciarlo en el nivel que uno quisiera. Siempre había que empezar otra vez desde el principio. Cuando a uno se le acababan las oportunidades de jugar, las vidas, el jueguito volvía a empezar otra vez desde el inicio. Recuerdo que la primera vez que le llegué al final a ese juego, estuve toda la noche, tuve un montón de horas y estuve toda la noche. Cuando llegué al final, dejé la televisión prendida para que cuando se levantaran vieran en la pantalla que había logrado llegar al final. Después de tanto esfuerzo, lo único que conseguí fue una princesita así de chiquitita que quedó parada en el centro del televisor. Pero eso demandaba mucho esfuerzo, muchas horas y mucha concentración. Y lo que pasaba era que cuando yo estaba llegando lejos y estaba por pasar a un lugar nuevo, de golpe por ahí perdía. Y a mí me parecía que perdía porque alguno había hablado y me había desconcentrado, o porque alguien se había movido, o porque alguien se había cruzado por delante del televisor. Y siempre la culpa de que había perdido no era mía, que por ahí había equivocado los controles, sino era de alguno más que se había movido por ahí, o me había interrumpido, o había hecho que perdiera esa última vida que me quedaba. A veces tenemos esa costumbre de pensar que cuando algo no nos sale como queremos, la culpa la tiene algún otro que por ahí andaba dando vuelta, interrumpiendo o desconcentrando. ¿Le pasó alguna vez a ustedes algo similar, que algo no les salió como parecía y creyeron que la culpa la tenían cerca? Que automáticamente buscamos en otro para proyectar la culpa. No a ninguno, ¿no? ¿No? ¿Sí? Algunas veces nos ha pasado. Saben que en más de una oportunidad nos toca hablar de textos de la Biblia que por ahí no son los que queremos hablar. Nos puede pasar también que nos toca oír alguna predicación que habla de algo que no queremos escuchar. Hasta algunas veces podemos pensar, mirando al que está delante, ¿lo estará diciendo por mí? ¿Alguien le habrá contado lo que me pasó, lo que hice, y por eso está diciendo eso que dice desde adelante? Y la verdad es que no. Porque las predicaciones no se preparan para que el que está delante le diga algo al que está sentado en el banco, sino que las predicaciones son para que Dios nos diga algo a todos los que estamos acá. El que está adelante y los que están sentados, la palabra de Dios y el mensaje es absolutamente para todos. Y digo esto porque el pasaje que nos toca analizar hoy dice cosas que no siempre nos gustan escuchar. Algunas de las cosas que dice preferiríamos que no las dijera. Y estoy hablando del libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. Efesios 2, del 1 al 10. Y la palabra del Señor dice: antes ustedes estaban muertos
a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esta carta, la carta de Efesios, fue escrita por el apóstol Pablo. Posiblemente haya sido lo último que él escribió, posiblemente haya sido su último escrito, y data más o menos del año 62. Él la redactó mientras estaba prisionero en Roma y la dirigió como una circular a varias de las iglesias de Asia Menor en las que había estado en su tercer viaje misionero. En ese viaje visitó Antioquía de Siria, Galacia, Éfeso, Corinto, Troas, Mileto, Tiro, Jerusalén. Se la conoce como carta a los Efesios porque Éfeso era la ciudad principal de aquella región, entonces cuando se enviaba una circular iba a nombre de la ciudad principal. Este texto que acabamos de leer es parte de una sección que comienza en el capítulo 1, versículo 3 y termina en el 2:10. Esta sección habla y describe la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo y está a su vez dividida en dos partes. Del 1 al 3 al 1:14 consiste en una alabanza. Lo primero que Pablo hace es alabar, y del 3:15 al 2:10 es un ruego. En la primera parte, que no la leímos, pero ustedes después la pueden leer en sus casas, lo que Pablo hace es bendecir a Dios porque nos ha bendecido por medio de Cristo. En la segunda parte, que es la que acabamos de leer, el apóstol Pablo le pide a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver la plenitud de su bendición. El problema que se nos plantea entonces en el primer versículo que leíamos, y que dice: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como ustedes bien saben, estamos en el siglo XXI. En el 2019, ¿quién quiere hablar de pecado? ¿Quién quiere oír hablar de pecado? La palabra pecado es una palabra que tiene connotaciones negativas y de la que ni siquiera los cristianos queremos hablar. Preferimos, cuando nos referimos a eso, utilizar otros términos que no sean tan chocantes. Entonces decimos errores, malas decisiones, faltas, debilidades, pero no pecado. Tratamos de evitar la palabra, nunca usar la palabra pecado, porque si la usamos corremos el riesgo de que nuestro auditorio salga huyendo despavorido. Pero más allá del imaginario social, ¿qué es en realidad el pecado? ¿Qué significa esa palabra que tanto nos molesta, esa palabra que tanto le molesta a nuestra sociedad? Pablo comienza la frase diciendo: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos
en vuestros delitos y pecados. Pero ¿quién es Él? Si leemos los versículos anteriores a lo que acabamos de leer, nos damos cuenta que cuando dice Él, se está refiriendo a Cristo, está hablando de Cristo. ¿Qué fue entonces lo que Cristo hizo? Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos, es decir, cuando estábamos hundidos en nuestras transgresiones y pecados. Bien, detengámonos por un momento ahí. Dejemos de lado nuestra concepción previa de pecado y vayamos al significado original. La primera palabra que Pablo utiliza, traducida al castellano como transgresiones, delitos o desobediencias según la traducción, es la palabra griega paráctoma. Esa palabra significa dar un paso en falso. La segunda palabra, que se traduce como pecado, viene del griego hamartía y significa literalmente errar. En el idioma griego la palabra hamartía se usa de muchas maneras. Uno puede fallar no encontrando el camino y perderse. Puede fallar en el terreno intelectual no viendo algo y cometer por eso un error. O puede fallar en el terreno moral y cometer una injusticia o pecado. Ahora, viéndolo de esta manera, ¿quién de nosotros puede decir que alguna vez, que nunca pecó? Que no hubo ninguna vez que haya pecado. ¿Quién puede decir que nunca en su vida dio un paso en falso, o que nunca en su vida se equivocó, o que nunca erró el camino que tenía que seguir? Y cuanto mayor sea la persona, más probabilidad tiene de haberse equivocado alguna vez en la vida. Yo tengo más probabilidad de haberme equivocado de la que tienen mis hijas, y mi madre tuvo más tiempo de haberse equivocado de la que tengo yo. Por lo menos la gente que me conoce a mí sabe que yo muchas veces me equivoco. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, yo no tengo ningún problema en decir que yo soy una pecadora. Si volvemos al texto bíblico, podríamos entonces hacer una nueva traducción de este versículo, lo que se llama una paráfrasis, es decir, poner en nuestras palabras el texto, pero por supuesto sin cambiarle el sentido, y se oiría, usando nuestras palabras actuales, más o menos así. Y Jesucristo nos rescató cuando estábamos hundidos en el resultado de los pasos en falsos que dimos y de los errores que cometimos. Ahí no suena no suena tan fuerte, pero significa lo mismo. Volviendo a lo que hablábamos en el principio, yo me pregunto, ¿qué voy a seguir haciendo? ¿Qué vamos a seguir haciendo de acá en adelante? ¿Vamos a seguir culpando a Dios de las consecuencias que tenemos que vivir a causa de los errores que cometemos? ¿O de una vez por todas vamos a hacernos cargo de nuestros propios errores y pedirle a Jesucristo que nos rescate de nosotros mismos? Es mucho más fácil cuando algo nos sale mal, como me pasaba a mí con el jueguito, culpar a otro. Me salió mal, perdí, porque otro se cruzó, porque otro me distrajo. Eso es mucho más fácil, y de la misma manera nos pasa a nosotros que nos resulta más fácil culpar a Dios de lo que nos sucede y no reconocer que nosotros mismos o alguien más que también se equivocó es el responsable de nuestros sufrimientos. El Salmo 107, del 17 al 20, dice: algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de la muerte. Pablo, el Salmo dice esto hablando del pueblo de Israel. Dice que sus males venían a causa de sus malas acciones, pero que ellos clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones.
En Juan, en el libro de Juan, capítulo 3, del 16 al 19, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Dios no es un Dios malvado que se pasea por ahí con un látigo en la mano para castigarnos. La Biblia dice que Dios nos envió a su Hijo al mundo, pero no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Los que no creen en Él ya han sido condenados. ¿Pero cuál es la condenación? La condenación, dice la Biblia, que es que eligieron las tinieblas en lugar de la luz. Eligieron hacer el mal en lugar de hacer el bien. Cuando uno se equivoca y va por el camino que no es el correcto, inevitablemente sufre las consecuencias de los errores que comete. Pero al buscar a Dios obtiene auxilio y salvación. Ese auxilio y salvación es el que los rescata de la situación en la que se encuentra. Pero ¿qué sucede cuando deliberadamente uno elige seguir el camino del mal? Imaginen ustedes las proporciones de las consecuencias para ellos mismos y para las personas que los rodean. Cuando se elige el camino del mal, no solo se sufren las consecuencias en la vida de uno mismo, sino en la de todos los que lo rodean. La condenación no viene porque Dios sea un Dios sarcástico que desea el sufrimiento del ser humano. La condenación es buscada por el ser humano mismo al elegir vivir una vida de maldad. La condenación es la consecuencia del mal que el ser humano comete. Hablar de pecado, entonces, todo lo contrario de lo que en primera instancia puede parecer que sería transmitir un mensaje acusatorio, es transmitir un mensaje tremendamente hermoso y esperanzador. Somos seres humanos, constantemente nos equivocamos, pero Jesucristo viene a rescatarnos cuando estamos hundidos en las consecuencias de los errores que nosotros mismos cometemos. Él es nuestra esperanza. Oremos. Señor, aunque la palabra no nos guste, somos pecadores y reconocerlo es el principio de la solución. Somos seres humanos, cometemos errores, damos pasos en falso, equivocamos el camino. Pero tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, tiene la capacidad de perdonarnos cuando hacemos el mal y de rescatarnos de nuestras propias miserias. Hablar de pecado no es hablar de condenación, es hablar de esperanza. Señor, entra en nuestras vidas, entra en nuestras familias, entra en nuestros proyectos, entra en nuestros planes futuros. Perdónanos los ciegos e ignorantes que muchas veces somos. Perdona nuestros errores que cometimos, que la mayoría de las veces han lastimado a los que nos rodean. Entra, Señor, en nuestras vidas. Rescátanos de nuestras propias tonterías y ayúdanos a construir un futuro que valga la pena, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos, Señor. Amén.